Amigos de todo el país, Signicito Ureta es el abogado del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna Carvajal. Magistrado separado, suspendido en este momento por decisión de las jueces de garantías. Correcto, don Eduardo, así es. Él sigue siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, creo que fueron palabras de él mismo cuando salía del Palacio Justo Arosemena. Sigue siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra suspendido por una subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional de Diputados, la cual yo he señalado que esa Asamblea Nacional de Diputados no puede, como lo hizo ayer, tomar medidas restrictivas de la libertad personal, de la libertad ambulatoria, porque el artículo 216 de la Constitución establece de manera muy categórica que esa función la tiene el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. En relación con el artículo 147 de la Constitución, la Asamblea está conformada por 71 miembros. No tiene 71 miembros en este momento, tiene 60 miembros. Pero además de eso, no fue el Pleno el que tomó esta decisión, sino una subcomisión de garantía. Ahora, separarlo del cargo sí lo hubiera podido decidir la subcomisión, por ejemplo. Pienso que la separación del cargo sí. Y pienso también que el tema de la aprehensión provisional de los bienes también. Pero fíjese que ayer se dio una... Pero la de impedimento de salida del país y que esté limitado a permanecer dentro de su domicilio, ¿piensa usted que no? No, porque todo lo que es medidas restrictivas de la libertad ambulatoria de un individuo que ocupa el cargo de magistrado de la Corte, tiene que aplicarse el artículo 216 de la Constitución, que es una norma superior al Código Procesal Penal. Pero le iba a comentar, ayer hubo un hecho bastante curioso, porque cuando se dio la formulación de cargos, en esa formulación de cargos la ley obliga el sistema penal acusatorio a que el fiscal determine los hechos por cada delito que está acusando y proceda a hacer un análisis o una relación de los elementos vinculantes por delito. Entonces, esos elementos de convicción y esos hechos no fueron de forma individual explicados por el fiscal. Tenía que ser de uno en uno. Claro, porque es que acuérdese que la formulación que se le está haciendo, esa imputación que se le está haciendo, obedece estrictamente a que usted, como persona que está siendo imputada de un hecho, conozca fielmente el delito, los hechos y los elementos que vinculan o que relacionan a ese imputado con esos hechos. Y aquí hay un tema que se dio ayer, y era que el fiscal leía obviamente lo que tenía que decir. Él en ningún momento salía de ese guión. Y cuando tratamos de que los jueces de garantías pudieran cumplir la ley, simplemente se limitaron a decir que ya se daban por satisfechos de lo que... Ahora, don Sidney, usted no me ha dicho... O sea, usted anunció, incluso lo dijo ayer, tema de nulidad en el proceso, de algunas irregularidades, incumplimiento de algunas normas, pero usted no me ha dicho si Alejandro Moncada Luna es inocente o no. O sea, usted me está diciendo que el proceso no, que esto va mal, que el camino... Pero no me ha dicho si su defendido es inocente o no de lo que se le está señalando. Que quede claro, yo creo que hay que respetarle todos los derechos a cualquier ciudadano, incluyendo al magistrado Moncada, pero mire, los señalamientos son fuertes. La expresión más sensata que yo escuché de parte de un abogado, la escuché el día de ayer por parte de don Eduardo Morgan, que dijo en una entrevista: hay que respetar la presunción de inocencia. Es la opinión más sensata y acertada y pausada que he escuchado. Porque le voy a decir lo siguiente: aquí lo que se ha promovido no es un juicio, un proceso, es un linchamiento mediático, que ya no solamente es extensivo hacia Moncada, sino hacia su defensor. O sea, yo soy un abogado litigante. Y le digo esto con la firmeza categórica: Alejandro Moncada no solamente es inocente, va a salir bien librado de este caso. Escúchese bien, porque ahora mismo hay una euforia por la suspensión, pero es que olvidan de que ahora es cuando entramos en el tema probatorio, donde cada delito tiene que ser probado. Y donde nosotros tenemos la oportunidad de aportar igualmente nuestras pruebas, porque esto es por fases. Pero ahora también le voy a explicar algo. Nosotros hemos luchado
porque exista un debido proceso legal y un juicio justo. ¿Cómo es posible que dos de las juezas de garantías, una fue condenada por Alejandro Moncada como integrante del Pleno de la Corporación y la otra juez de garantía tiene acusado a Alejandro Moncada por diversos procesos disciplinarios ante la Corte Suprema? Entonces, ¿cómo puede existir un juez que va a velar por mi garantía? Según el mismo código, las causales de impedimento solo son la consanguinidad y que no fuera parte del asunto que se está... o sea, ellas no son ni familia de Moncada, ni presentaron la denuncia, ni son dueñas del apartamento, ni tomaron la declaración jurada. Eso leí yo. No voy a entrar en una interpretación, pero hay que ser, como usted dice, la norma es clara. La norma dice, voy a citar la misma norma que usted acaba de invocar del impedimento. La norma del impedimento dice, estar dentro del cuarto o segundo grado de consanguinidad afinidad para declararse impedido. Y dice también que haber tomado participación en el hecho por el cual se está, palabras más, palabras menos, se está desarrollando. Las juezas de garantía, recuerde usted, conformaron la comisión de credenciales que admite la denuncia. Y esa comisión de credenciales que admite la denuncia crea a su vez una subcomisión de garantías. Votaron dos veces. Votaron en la comisión de credenciales y votaron ahora como jueces de garantía, resolvieron, fallaron como integrantes de la subcomisión de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo participé del hecho anterior a la conformación de la subcomisión, voté porque consideré que debía ser admitida y pasé a integrar la subcomisión. ¿A usted no le parece que si yo formé parte del hecho que antecede a esta etapa, debí haberme declarado impedido dentro de las normas de impedimento? El proceso que antecede es la denuncia, que la presentó el señor Álvarez y el colegio y los otros movimientos de ciudadanos. Siempre tiene que tener presente que dentro de los principios rectores que son el norte inspirador del proceso penal, son 28 principios, está justamente que el juez debe actuar con probidad, con ética, con honradez. ¿Usted cree, don Eduardo, que es ético, que es un principio de probidad, que yo siendo una persona que ha tenido alguna divergencia de cualquier tipo con la persona que se está investigando o imputando, me convierta en su juez de garantías, que supuestamente voy a velar por sus garantías? No me parece. Quiero regresar al tema no del proceso, sino de la situación, y no que me vaya a adelantar todas las estrategias de la defensa. Pero a ver, el propio magistrado Moncada dijo que desde hace 20 años no tenía una cuenta bancaria y que él, mientras litigaba, que en los periodos en que no fue funcionario, incluso le decía a sus clientes que le pagaran en efectivo para no tener que ir al cajero. A ver, eso no es ilegal, pero es bastante irregular, licenciado. No, mire, don Eduardo, yo lo que pienso es de que nosotros una vez aportemos los documentos auténticos, porque todo lo que tenemos son documentos auténticos, para demostrar la licitud de esos recursos. Porque aquí se ha dicho, y lo veo que lo repiten, de que el magistrado Moncada compró 2 apartamentos. No. El magistrado Moncada tiene un apartamento. Sí, pero no me ha dicho si cobraba en efectivo o no cuando litigaba. Don Eduardo, en mi oficina hay clientes que van y pagan en cheque. Pero cuando usted va a fin de año, usted hace su declaración de renta, usted incluye ese pago en efectivo. Otros pagan con tarjeta y otros pagan en efectivo y se les da su respectivo recibo. El tema fiscal, vamos a separarlo del tema penal, son dos cosas diferentes. A ver, si usted no declara o declaró de forma insuficiente los recursos que usted obtuvo, eso es un tema fiscal. Pero no mezclemos un tema fiscal con un tema penal. Ahora sí, pero se supone que si soy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debo tener un comportamiento transparente en todas mis actividades. Y por eso precisamente es que dentro del proceso penal, don Eduardo, penal, escúchese bien, porque ese es el proceso que nosotros atendemos, yo voy a presentar las pruebas auténticas que demuestran de que el magistrado Moncada, el apartamento en donde vive, ¿sí?,
lo da en prenda por un préstamo que le hacen para comprar otro apartamento, con el compromiso dentro de esa escritura de que una vez él vendía, él ocupaba el segundo apartamento, tenía que vender en 2 meses, en 60 días, el apartamento donde está. Y ese dinero lo tenía que entregar íntegro a quien le prestó el dinero para comprar ese segundo apartamento. Yo lo que quiero decirle con esto es de que debemos dar la oportunidad a presentar las pruebas al magistrado Moncada. Dentro de este sistema penal acusatorio, las pruebas, la defensa las presenta hacia el final, porque la defensa en el sistema penal acusatorio no exhibe sus cartas. Lo que sí está obligado el fiscal, como estaba obligado el día de ayer y los jueces de garantías dijeron que no estaba obligado, pero la ley sí lo obliga, que cuando él dice y hace la imputación y narra los hechos, que debió haberlo individualizado por cada delito y debió haber establecido cuáles son los elementos vinculantes, debió haber mostrado, si él hablaba de una entrevista... Pero ayer no era día de presentar pruebas. No, de presentar pruebas no. Le explico. Cuando vamos a una audiencia en el sistema penal acusatorio, si usted dice dentro de la imputación que usted tiene diferentes elementos que a su juicio son vinculantes, usted tiene que, porque acuérdense que estamos en igualdad. ¿Esos son indicios? Sí, pero usted tiene que presentarlos. Ok, entre esos, el diputado fiscal ayer mencionó la decisión de un fallo entre Banco Universal y Petróleos Nacionales. Banco Universal está vinculado al señor Birsi y el señor Birsi es quien el propio magistrado Moncada dijo que le prestó la plata. Ok, lo primero que hay que establecer, don Eduardo, es si ese fallo se dio con fecha anterior o posterior al préstamo que le hizo el señor Felipe Birsi. Eso es lo primero, que no se dijo ayer. Lo segundo que hay que establecer es si dentro de la acción de amparo, para ese momento, subyace alguna causal por la cual él debía declararse impedido. Eso es lo segundo. Y lo tercero es de que recuerde que ese fallo fue firmado por un número plural, unánime, de magistrados. Pregunto yo, ¿serán ahora objeto de investigación todos esos magistrados por parte de la subcomisión de garantías? No sé. Lo importante en esto, don Eduardo, es que los hechos, como yo los fui ayer advirtiendo, no eran individualizados. Usted me dice, usted cometió el delito tal, entonces me narra los hechos y me dice cuáles son los elementos vinculantes, los elementos de convicción sobre el cual usted considera que esos hechos están o no acreditados, pero me los tiene que individualizar. Pero eso no viene después para la fase de investigación, que es cuando se aporta. Ayer nada más era para decidir si lo separaban del cargo o no. O sea, y que con los indicios esto es suficiente para separarlo o no es suficiente para separarlo. Don Eduardo, es que la formulación es como la cancha. Yo le marco la cancha, ya usted sabe que si la pelota sale de un lado o sale del otro, ya. Okay. O sea, es la cancha la que se marca, pero también le quiero... Usted me estaba hablando del procedimiento y perdón que lo interrumpa para seguir con ese tema. Dígame algo, don Sidney, ¿por qué el magistrado Moncada no fue el viernes a la asamblea? ¿Y por qué usted no fue el viernes a la asamblea? Ya le explico. Ayer cuando se inicia la audiencia, y gracias por su pregunta, don Eduardo, porque me permite aclarar esto. Ayer cuando se inicia la audiencia como cuestión previa, nosotros pedimos la palabra. Y lo primero que le pregunto a las jueces de garantías es, respetuosamente quiero saber cuál es el correo electrónico que ustedes tienen habilitados en la oficina judicial. En el sistema penal acusatorio debe haber una oficina judicial que debe tener un correo electrónico. Así comenzó prácticamente la audiencia. Empezó. Sí. Don Eduardo, se ha decretado un receso de 20 minutos para buscar el correo electrónico. Al final, ¿sabe qué me dieron? El correo electrónico de un señor llamado campbell@asamblea.gov, no sé qué. Y me traen el teléfono, la línea telefónica habilitada para un caso tan trascendental como este. Es la central telefónica de la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, no hay seriedad en este tema. Yo creo que un tema como este amerita... Ahora, ¿por qué no aprovechó eso Sidney Citón o Alejandro Moncada? Suponiendo, no me llegó el correo, ¿ok? Lo entiendo. Pero fue un hecho público y notorio que había la citación a la Asamblea. Usted dijo que no había sido notificado personalmente, usted lo mencionó, y creo que el señor Moncada o su primo dijo que no había una notificación en persona. Pero sí, los abogados, ustedes lo han dicho aquí, u otros colegas suyos, somos
auxiliares de la justicia y Alejandro Moncada es magistrado, incluso era una oportunidad de oro para aprovechar y decir, me presento aquí aunque la citación no se haya hecho correctamente y soy un auxiliar de la justicia y por eso colaboro. Yo le voy a decir, ¿qué pasó allí? Don Eduardo, Por ¿cuál favor. era el afán de hacer esa audiencia el día viernes? Estaban celebrando en Punta Barco, querían porque todos daban por descontado, le cuento, don Eduardo, todos daban por descontado que Alejandro Moncada iba a presentar la renuncia. Señores, Alejandro Moncada no les va a presentar la renuncia, que se escuche bien, no la va a presentar. Este proceso lo vamos a llevar hasta el final, ¿sí? En Punta Barco se celebraba ya la caída de Alejandro Moncada Luna y daban, a través de los mensajes que hacían llegar días previos, el aviso de que se renunciara o esto iba a convertirse en una situación dramática para el magistrado. ¿Qué significa situación dramática? Bueno, usted ha visto todo el linchamiento mediático que se ha hecho en contra del magistrado Alejandro Moncada Luna y su familia, su esposa. Es decir, yo creo que, como se lo dije ayer, esto fue un hecho que le voy a narrar que ustedes no pudieron en la prensa porque lo sacaron a ustedes del salón. Concluida la audiencia lo sacan. Y Pedro Miguel González le dice a los policías que estaban allí, súbanlo a una patrulla y llévenlo a su casa. Y los abogados que estábamos ahí le dijimos, no es necesario que te ensañes como lo estás haciendo. No es necesario que te ensañes. Tú estuviste 3 años prófugo de la justicia por un homicidio y no es justo que lo trates a él así. ¿Eso dónde fue? Porque Eso en fue cámara, en el salón. en cámara él pidió a los jueces que se le notificara o se le corriera traslado, no sé cuál es el término que usan los abogados, a la oficio a la Policía Nacional para a Migración y a Pasaporte para que no saliera del país y a la Policía Nacional para asegurarse que estuviera dentro de su casa, que fue lo que ordenaron las jueces. Eso fue lo que dijo él en cámara. Eso cuando lo otro que usted me está relatando, ¿en qué momento Había pasó? 2 momentos, a ver. Sí. Cuando termina la audiencia, a ustedes los periodistas los sacan del salón y los Sí, del área mantienen especial de prensa que había en el salón. y los mandan al pasillo. Los periodistas se empiezan a mirar por la ventana de vidrio, ¿sí? La puerta de vidrio tiene una ventana y estaban asomados allí viendo, porque ellos querían, yo les había prometido que el magistrado Alejandro Moncada, concluida la audiencia, iba a hablar a los medios. Ellos me pidieron, nosotros queremos que el magistrado... Sí. Y yo le dije, ¿Él habló? va a hablar. Sí, claro. Y yo le dije al magistrado Moncada, usted tiene que hablar. Pero mire lo que pasó. Me dice la seguridad de la Asamblea Nacional de Diputados, tenemos órdenes superiores de que el magistrado no puede hablar. Y le dije yo, estás equivocado, él va a hablar. Y en eso Gonzalo Moncada Luna abre la puerta a don Eduardo y permite que el magistrado avance hacia los medios por esa puerta. Los periodistas que estaban asomados por la ventana le pueden narrar a usted que quienes abren la puerta fuimos nosotros. No fue la seguridad se paró allí para que el magistrado no avanzara y no pudiera dirigirse a los medios. Ellos temían que el magistrado se dirigiera a los medios. Ahora, ¿él podía dirigirse a los medios en ese momento? Él ya tenía una medida restrictiva de libertad que era la casa por cárcel. Sí, pero tenía que ir para su casa. Sí, pero no le estoy explicando Okay. que todavía no se había ido hacia su casa. Entonces, estábamos antes de partir, los medios Hablando querían, con los medios. los Okay. medios querían que él diera una entrevista. En ese momento, cuando él da la entrevista, Pedro Miguel González le dice a los policías que están ahí que lo suban a una patrulla y se lo lleven. Entonces nosotros increpamos, mandamos inmediatamente a buscar a la presidenta de la Subcomisión de Garantías, la señora Levy, y le dijimos que cuando en el sistema penal acusatorio un juez impone una medida restrictiva de permanecer en su domicilio, la persona no sale del juzgado en el sistema penal acusatorio un patrulla para su casa. Se le advierte, usted tiene que permanecer a partir del día de hoy en su casa, porque a usted le pueden hacer visitas periódicas y constatar si usted cumple o no con la medida. En fin. Ahora, Pedro Miguel González había dicho el fin de semana que se iba a respetar la majestad del cargo de magistrado. Mire, él mantiene un y doble que se le discurso. iba a permitir llegar por sus propios pies a la asamblea, en este caso, sin arresto, Don sin Eduardo, policía, después del episodio del viernes y sábado. Don Eduardo, él mantiene un doble discurso. Él me recuerda una caricatura cuando yo era niño que se llamaba El Otro Yo, el Doctor Merengue.
el doctor Merengue era una cosa cuando estaba en público y otra cuando estaba en privado. Ayer, los que estábamos en el salón, los abogados, habíamos 5 abogados en el salón, dan fe de que él quería montarlo en un patrulla y exhibirlo. Ahora, ¿eso lo decide el fiscal o lo deciden los jueces de garantía? Suponiendo que las jueces hubiesen dicho se va en un patrulla, es decisión de las jueces. Esos son los jueces, esa es función del juez, porque estábamos en una audiencia. Las jueces no decidieron eso. Absolutamente. ¿Pero qué hizo él? Porque quería, quedó sentido, porque la juez Levy vino y dijo, no, nada más estamos esperando, preparando la nota ya para que la policía va a ir detrás. Él se va en su carro y la policía va detrás. Cuando terminaron de hacer la nota y nos fuimos, íbamos a salir por la puerta, porque ya se había dado declaraciones a la prensa, la puerta por donde se había ingresado, que era la puerta posterior. ¿Qué hizo él? Ordenó la salida por el frente del Palacio Justo Arosemena, del edificio viejo, porque él quería exhibir su trofeo. Mire, hay personas que a veces cuando han pasado por traumas o procesos penales, guardan todo ese odio y todo ese rencor. Pero Alejandro Moncada le dijo ayer, se lo pongo en manos de Dios, yo lo perdono, aquí seguimos adelante, así es la vida, uno pasa la página y sigue adelante. Y todo el que ha lanzado oprobios por ser Sidney Citón, abogado de Alejandro Moncada, les digo lo siguiente: cuando Sidney Citón asume la defensa de alguien como cliente, no renuncia a ella. ¿Cómo queda el tema? De hecho, el voto de Ana Matilde Gómez no es salvamento. ¿Cuál es la palabra que ella usa? ¿Voto moderado? Ella dijo voto razonado. Voto razonado. Eso que llaman voto razonado. Explíqueme un poco qué significa voto razonado, y usted de hecho pidió una reconsideración un poco sobre la base de ese voto razonado a Ana Matilde Gómez para cambiar esa medida de la casa por cárcel. ¿Y qué es casa por cárcel en el caso de Alejandro Moncada Luna? Porque ella dice que el tema de que me imagino que no se estén ventilando los temas del caso en la casa con la familia, etcétera, ese edificio no tiene área social, piscina, otras cosas, o él está confinado exclusivamente a su apartamento. Sí, una vez se decretaron las medidas cautelares, don Eduardo, la juez Ana Matilde Gómez hizo lo que ella explicó, un voto razonado. Ella dijo que no se daban las oportunidades para que él preparara su defensa si se le confinaba en su residencia. Y eso nosotros también lo habíamos explicado. Pero lo importante es, don Eduardo, de que la medida es prohibición de salir de su apartamento, de su residencia, pues. Entonces, en este caso en particular, el Código Procesal Penal, don Eduardo, dice que esas medidas cautelares que se llaman personales son apelables. Entonces yo apelé y quería sustentar en el acto de audiencia. ¿Qué me dijo los jueces Eso no es de única garantía? instancia, que es única instancia. Dice, nosotros somos tribunal de única instancia. Sí. Don Eduardo, ¿No es así con los jueces de garantía? No, don Eduardo. Siempre déjeme explicarle algo, don Eduardo, nada más rapidito. En el sistema interamericano de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, debe existir un medio idóneo y eficaz para atacar cualquier ¿Quién resolución. sería en este caso, la comisión completa o el pleno de la asamblea? Yo le digo algo, debió haber sido el pleno de la asamblea. ¿No puede ser la comisión de credenciales? O podía ser la comisión, pero tenía que haber una instancia superior que revisara la medida cautelar, don Eduardo. Lo que usted no le puede negar, porque la Corte Interamericana sí lo ha dicho. La asamblea no es absoluta también, así como lo es la Corte en su momento. Es decir, si hay un juicio, supongamos, al magistrado Moncada, que es en este caso, va el juicio al pleno y el pleno lo considera culpable, ahí no hay a quien apelar. Don Eduardo, le voy a explicar esto para que lo podamos O entender inocente, mejor. la fiscalía no puede apelar. El ejemplo que usted me ha traído me permite ahora hacer esta explicación. A un Sí, en un minuto porque ya estamos limitados a de un tiempo. diputado, cuando se le procesa penalmente a un diputado, lo juzga el pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución dice en el artículo 160 que son funciones judiciales de la Asamblea conocer los casos y juzgar a los magistrados de la Corte Suprema. El artículo 147 dice que la Asamblea Nacional está compuesta por 71 miembros. En este momento no tiene 71 miembros. Quiere decir que este juicio es nulo. Pero bueno, no lo quieren ver, en algún momento lo tendrán que ver. Lo importante, don Eduardo, es que si a los magistrados, dice la Constitución, los debe juzgar
La Asamblea son 71 miembros, porque a los diputados los juzga el Pleno de la Corte, no lo juzga la mayoría, porque bien pudieran decir que 5 lo pueden juzgar. Y, por ejemplo, si fuera al revés, que hay un diputado que va a la Corte y la Corte lo juzga, ¿la Corte no tendría que sacar una subcomisión también que haga el papel de garantías, como en este caso se ha hecho? No, porque eligen a un fiscal, a uno de sus miembros. Uno de los magistrados queda de fiscal. Y ese después sale. Pero lo juzga el Pleno, los 9 magistrados de la Corte. Sidney Citón Ureta es el abogado de Alejandro Moncada Luna, magistrado suspendido de la Corte Suprema de Justicia. Él queda suspendido por estos días, no tiene salario, escolta, esos temas ya los pierde. En el sector privado de carro, ayer ya la Corte mandó a buscar el carro, mandó a buscar el chofer, privado de salario, privado de gastos de representación, eso es cuando los... ¿No me dijo lo de la medida restrictiva? ¿La casa por cárcel, el edificio, es todo el edificio o es nada más su apartamento? Su residencia, su apartamento. O sea que él no puede ir a la piscina. Para el área social. Yo creo que ya eso sería demasiado, porque acuérdense que el área social pertenece al edificio. Yo creo que ya eso sería... ¿Él puede hablar? Por ejemplo, en su casa él pudiera hacer una reunión o una entrevista. Claro, don Eduardo, es que él no tiene, le explico, él no tiene absolutamente una veda para expresarse ante los medios de comunicación o no ser entrevistado por ellos. No, nada. Él puede usar el teléfono en su casa, llamar. Por supuesto. Tiene internet, tiene todo. Todo, absolutamente. Sidney Citón Ureta, reitero, abogado de Alejandro Moncada Luna en el caso que se le sigue por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Gracias, licenciado, por venir hasta acá Gracias, don Eduardo. esta mañana.